Al ver que el hombre rico había dejado un coche caro en el vertedero, el vagabundo se subió al asiento del pasajero. Cuando abrió el maletero, todos la llamaban simplemente Jenny. ¿Por qué? Porque su nombre era Jennifer Wilson, pero a los indigentes locales no les importaban las sentimentalidades y no estaban interesados en acoger a jóvenes. Sin embargo, las circunstancias llevaron a Jenny a vivir con ellos durante un tiempo en un sótano. Mendigaba y robaba. Afortunadamente, la policía tenía sus propios informantes. Jenny creció en un orfanato. Sus padres se bebieron la vida cuando ella tenía 3 años. Jenny no los recordaba en absoluto. Cuando tenía 6 años, alguien le dijo que su madre y su padre la habían vendido por una botella de vodka. Lloró durante mucho tiempo. Luego, un niño que también vivía en el orfanato pero era un poco mayor la consoló. Mis padres me tiraron en un contenedor de basura, pero estoy vivo y coleando. Sabes, no todos los padres aman a sus hijos y algunos ni siquiera tienen padres. Creo que simplemente no tengo padres, y eso es todo. Es más fácil así. Esas personas que te rechazaron no son padres. Son nadie. Y cuando crezcas, ni siquiera estarán vivos. No los necesitas, igual que ellos no te necesitaron a ti. Tal vez algunas personas buenas te adopten. Esos serán tus verdaderos padres, dijo. Con el cabello despeinado, los ojos marrón oscuro y muy delgado, así era Mark Banner entonces y ha permanecido así desde entonces. Se graduó del orfanato y se convirtió en un policía local. Jenny lo reconoció cuando la atraparon robando por primera vez. Estaba sentada en una mesa en la estación, ya con cargos delineados, y una prisión para mujeres, y solo tenía 18 años. Luego entró en la oficina. Vaya, vaya, exclamó Jenny. El hombre uniformado la miró con desconcierto. Ella estaba mal vestida y demacrada. No se parecía en nada a la niña regordeta con ojos tristes y siempre hambrienta, cuya comida Mark solía robar en el orfanato. Disculpa, eres nuestra pequeña ladrona, tomó su lugar al otro lado de la mesa con importancia, y Jenny se rió. ¿Qué pasa, Mark? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Lo miró cuestionador. El mismo cabello siempre despeinado y los ojos oscuros. Le tomó un momento darse cuenta de que la chica frente a él era aquella misma niña. Jenny, ¿eres tú, Jenny?, preguntó, levantando una ceja. Jenny sonrió y asintió teatralmente. Soy yo. Ese día, las esposas en sus muñecas fueron desbloqueadas y ella se fue. Desde entonces, Mark la vigilaba. No había chispa ni nada de eso entre ellos. Simplemente la había considerado su hermana menor desde la infancia. Mark ya estaba casado en ese momento. Su esposa estaba embarazada. Después de liberar a Jenny, la encontró al día siguiente y le trajo un montón de ropa de su esposa y suegra, cosas cálidas y alimentos. Jenny aceptó todo y le agradeció. Entendía que él estaba decepcionado de que ella no hubiera conseguido un apartamento como los demás después de salir del orfanato. Fue adoptada varias veces. Las 2 primeras veces, las familias eran problemáticas. Jenny fue retirada sin su consentimiento. La tercera vez, la adoptaron cuando ella tenía 16 años y ella escapó. El caso se prolongó, pero los padres adoptivos lograron acomodarla en una pequeña cabaña a decenas de kilómetros de la ciudad. Jenny se escapó de ellos porque la familia era profundamente religiosa. El padre adoptivo ayudaba al sacerdote local, sirviendo como diácono en la parroquia de la iglesia. La madre adoptiva le prohibió usar maquillaje y le obligó a trenzarse el cabello y comportarse piadosamente. Una niña atormentada que nunca había conocido el amor ni el apego, que no estaba acostumbrada a los cuidados o la estabilidad, se cortó el cabello en un bob, convirtió una falda larga en una minifalda y se escapó por la ventana. Jenny solo iba a la disco y regresaba a medianoche, pero ya la estaban esperando en el dormitorio. Su padre la golpeó con un cinturón, diciendo que los demonios habían entrado en ella y debían ser expulsados.
Su madre leía oraciones mientras su padre la azotaba con el cinturón. Jenny no pudo dormir, todo su cuerpo dolía. La encerraron en la casa y no la dejaron salir. La torturaron con un ayuno curativo durante 4 días, dándole solo agua y manzanas. Finalmente, cuando su madre vino con un plato de gachas, Jenny fingió haber perdido el conocimiento por hambre. Su descuido permitió que Jenny escapara. Corrió por el pueblo pidiendo ayuda, pero no había gente alrededor. La población no contaba por cientos, sino por decenas. Jenny entró en el patio de un agricultor local y le pidió que llamara a la policía. Me golpearon, me torturaron con hambre, dijo, mostrando moretones y raspones. Su rostro demacrado hablaba por sí mismo. El agricultor llamó a la policía y su padre fue arrestado. Le dijeron que esperara a un representante de los servicios de protección infantil, pero Jenny decidió no esperar y escapó. Eventualmente, ella siguió registrada en esa casa, pero nunca volvió a esos lugares. No quería ver a sus padres adoptivos. Honestamente intentó obedecer, fingió rezar, pero el cristianismo ortodoxo no era para ella. No creía en Dios, y sus padres demasiado devotos no podían aceptar esto, intentando romperla y reeducarla con métodos terribles y bárbaros. No tenía documentos, nada. Vivió como una indigente durante 2 años hasta que conoció a Mark. Con el tiempo, él le encontró una casa abandonada decente y, a medida que se acercaba el frío, la llevó a otro distrito de la ciudad y le mostró la casa. Estoy seguro de que aquí no te echarán. La casa ahora es propiedad del Estado. Le hice un guiño al policía local para que supiera que te quedarías aquí hasta que te estabilices. Me temo que podrías congelarte con los demás vagabundos, le dijo. Jenny frunció el ceño. Podía beber un par de tragos, pero lo hacía rara vez y solo para calentarse. No bebo, Mark. Aunque tal vez debería. Solo tengo 19 años, pero mi vida ya está acabada. Ni siquiera comenzó para mí. Me han echado de todos lados, me han tirado, abandonado. Trabajé en un café, ¿y qué? Todos me culpaban porque no tenía papeles. No podían pagarme, ni siquiera veía las propinas. Los locales me miraban de reojo, pero ya me había acostumbrado. Y el jefe, ese cerdo lascivo, intentaba ligar conmigo cuando estaba borracho, me hacía avances que yo rechazaba. Pero una vez, después del trabajo, me acorraló de tal manera que casi pierdo el brazo. Me lo corté hasta el hueso en un cristal roto. Los doctores no querían coserme porque no tenía papeles. Finalmente, lograron hacer unas puntadas improvisadas y me echaron del hospital. A todos simplemente no les importa. Tal vez beber hasta perder el conocimiento sería lo mejor, pero ni siquiera puedo hacer eso. Este alcohol no me cae bien, así que preocuparse era inútil. Mark sacudió la cabeza. Todos hemos pasado por momentos difíciles, Jenny. Tendrías que haber visto cómo estudié, cómo me trataron. Tengo cicatrices por todas partes, tanto en el cuerpo como en el alma. Pero tenemos que vivir, luchar. Ya no puedes quedarte con los vagabundos. Son buena gente, argumentó ella. Estás equivocada. Mejor que los cuidadores de nuestro orfanato. Está bien, aquí tienes la llave de la casa. Entra. Tendrás que calentar la estufa con leña. Traje algunos muebles de la dacha, todo está montado dentro. Así que vive aquí, tal vez encuentres algo de trabajo y finalmente arregles tus documentos. Pero tendrás que pagarlos. Te ofrecí que no tomaría dinero de ti, pero gracias por el techo sobre mi cabeza. Nunca olvidaré esto. Jenny lo abrazó, se despidió y entró en la casa. Era una pequeña casa de adobe, similar a la que vivían sus padres adoptivos. Pisos de madera que definitivamente no se habían repintado en este siglo, ventanas pequeñas con doble acristalamiento, un amplio vestíbulo, una acogedora habitación con ventana, una pequeña cocina. Mark le trajo un sofá, una vieja cama de hierro, un colchón, una manta y una almohada.
También le trajo algunos utensilios de cocina. No había estufa, solo una cocina de leña. Jenny aprendió a encenderla y rápidamente se acostumbró a manejar el regulador. Estaba cálido allí. En el viejo armario medio quemado, había algunos libros que leyó uno tras otro. En esta parte de la ciudad, Jenny no conocía a nadie. Robaba tarros de ensaladas del sector privado, se colaba en sótanos y tomaba lo que quería. A veces tomaba carne en conserva, encurtidos. Los locales vivían bien y apenas notaban el robo. Y si lo notaban, sucedía por la noche. Jenny llevaba una gorra y una sudadera. Sabía que Mark haría todo lo posible para sacarla si la atrapaban, pero no quería causarle problemas de nuevo. Con el tiempo, Jenny limpió la casa. Lavó los pisos, quitó toda la suciedad y las telarañas del interior. Había un eco como suele pasar en espacios limpios y vacíos. No había muchos muebles, pero arrastró todo tipo de cosas bonitas del vertedero. Encontró una mesa pequeña y algunos libros que pensaba leer. Se levantaba temprano al amanecer y se ponía a trabajar. La casa estaba conectada al alcantarillado, sin embargo, tenía que sacar agua del pozo en la calle. Calentaba el cubo en la estufa y se bañaba, lavaba la ropa. Comenzó a verse mejor. Encontró un peine, un pasador y algo de ropa en la basura, además de las que Mark le había dado. A veces, la gente no tiraba la ropa en la basura, sino que la dejaba al lado del contenedor. La gente hacía lo mismo con otras cosas. Lo más difícil para Jenny fue arrastrar una silla hasta la casa. Era muy hermosa pero estaba rasgada y arañada por un gato. Aparentemente, a la gente le resultaba más fácil comprar cosas nuevas en lugar de salvar las viejas, así que la tiraron junto con la funda. Jenny la arrastró sola hasta la casa y se lastimó la espalda. Estaba sudada, se despeinó. Su comida era escasa, le faltaban vitaminas. Su sistema inmunológico estaba débil. Jenny se enfermó ese invierno. Estuvo a punto de morir. Pasó varios días en delirios de fiebre. Cuando Mark vino a visitarla, llamó inmediatamente a una ambulancia, esperó su llegada y pagó generosamente al médico. Necesita ir al hospital. Necesita una gota. Hágalo. Yo pagaré. Jenny fue hospitalizada y tratada durante varios días. Tan pronto como comenzó a sentirse mejor, intentó escapar. Puedes irte si quieres, pero tu habitación está pagada por otros 4 días, se encogió de hombros el doctor. Le era indiferente su destino, igual que a todos los demás que Jenny había encontrado en su vida. Entonces me quedaré, declaró ella. Le dieron un tratamiento completo de antibióticos, vitaminas y gradualmente recuperó sus fuerzas. El día en que la dieron de alta, Mark la llevó de regreso a casa. Limpié para ti, calenté el lugar. Espero que no te importe, preguntó. Jenny sacudió la cabeza. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Podría haber muerto. Entonces empezó a llorar, y Mark sonrió. Somos familia del orfanato, todos de la misma madera. De hecho, reprobé un examen y no debería haber recibido mi diploma, pero el tipo que me calificó preguntó por mis padres. Le dije que crecí en un orfanato y me ayudó porque él también era de uno. Todos nos ayudamos. Quiero ayudar a otros como yo, pero no puedo ayudar a nadie. Soy inútil. Mark, dijo ella, olvida eso. Te recuperarás. Vamos a arreglar tus documentos. Con ellos, encontrarás un trabajo, lo animó. Acordaron que una vez que Jenny se recuperara por completo, irían juntos a arreglar la documentación necesaria. Jenny tenía miedo de dar ese paso, sabiendo que se veía desaliñada, vestida con ropa usada y en general cansada de las miradas de reojo toda su vida. No quería integrarse en una sociedad que la odiaba. El mundo le parecía extraño y hostil. Unos días después, Jenny se sintió más fuerte y salió a la calle. Todavía había víveres que Mark le había traído, así que no era necesario robar.
Decidió buscar algo nuevo entre los artículos que soñaba encontrar, algo como un candelabro. La lata de café que usaba como uno a menudo se caía, y realmente no quería incendiar su único lugar decente para vivir. A veces Jenny leía a la luz de las velas, sintiéndose como una dama del siglo XVII. Era un claro día de invierno cuando Jenny caminaba por la zona del vertedero y de repente escuchó el rugido de un motor. Un coche se detuvo cerca. El hombre que salió del sedán negro no notó a Jenny. Estaba de espaldas a ella, y ella se camuflaba bien entre los montones de basura. ¿Qué es esto ahora?, murmuró Jenny para sí misma mientras el hombre comenzaba a rociar gasolina sobre el coche. Lo hacía torpemente, claramente no acostumbrado a ensuciarse las manos. Limpiándoselas con un trapo con disgusto, lo arrojó al suelo. Encendiendo su encendedor, lo dejó caer, pero se apagó. Maldiciendo, el hombre lo recogió. Era calvo, con una gran barriga, llevaba una chaqueta de cuero y no tenía sombrero. Jenny notó que no estaba nervioso, sino más bien enojado. Le tomó al hombre calvo y gordo otros 10 minutos encender finalmente el trapo que usó para limpiarse las manos. Solo entonces las débiles llamas comenzaron a lamer la parte delantera del sedán. Suspirando de alivio, se alejó rápidamente. Jenny vio que otro coche lo recogió en la carretera poco después y el hombre calvo desapareció por el horizonte. ¿Qué quería quemar? ¿No habría sido mejor vender un coche así por piezas o estaba escondiendo algo? Jenny no podía preocuparse menos. Incluso si hubiera habido un cuerpo dentro, decidió no involucrarse. Pero la curiosidad pudo más que ella. Se acercó más. Las llamas se arrastraban perezosamente por el coche, pero el tanque de gasolina aún estaba lejos. Bueno, ¿por qué no? Tal vez haya algo útil dentro, pensó en voz alta. Jenny abrió la puerta y miró dentro. Había un bulto en el asiento. Su imaginación le jugó una mala pasada y por un momento pensó que era un niño. Pero al desplegar el paño blanco, descubrió que era un suéter de hombre enrollado. De repente, las llamas llegaron a la puerta que estaba sosteniendo. Jenny sintió el calor y rápidamente agarró el bulto, abandonando la escena. Caminó a casa, reflexionando sobre lo extraño que había sido el viaje al vertedero y por qué necesitaba ese suéter, como si no tuviera suficientes problemas en la vida. ¿En qué se había metido? Jenny casi tira el bulto en un contenedor de basura, pero algo la detuvo. Esperó la próxima visita de Mark y le contó todo, entregándole el bulto. Dentro, como ya había visto, había ropa de hombre y documentos a nombre de Richard Taylor. Jenny, ¿por qué siempre terminas en estas situaciones?, suspiró. Pero es extraño, ¿no? Esto no es solo nada. Tal vez está escondiendo algún crimen. La gente no quema coches sin razón, razonó ella. Él sacudió la cabeza y sonrió. Siempre buscas aventuras con ese hermoso trasero. Está bien, déjame ver qué puedo hacer con esto. Tal vez realmente ayude en la investigación. Necesitamos averiguar quién es este tipo. Mark se fue, y Jenny suspiró aliviada. Él había venido a arrastrarla para arreglar sus documentos, y no estaba lista para eso. Además, simplemente no podía aceptar dinero de él. Le traía cosas, víveres, pero incluso eso le incomodaba. No estaba obligado a mantenerla. Estaba acostumbrada a vivir sola como vagabunda, pero ese estilo de vida era inaceptable para Mark. Unos días después, regresó Mark a Jenny con noticias. Según los documentos, el coche pertenece a Richard. Es el heredero de un empresario local. Fui a verlo, pero me echó. Afirmó que quemar su propio coche no era un crimen, me mostró los documentos del coche, dijo que quería empezar una nueva vida y que el coche le traía malos recuerdos. No se parece en nada a la foto, y su pasaporte dice que ha ganado peso y ha perdido el cabello. Traté de investigar más, pero no tengo fundamento sin ellos. Sabes que no puedo hacer nada. Jenny se encogió de hombros. Lo que sea. En su lugar,
cuéntame, ¿cómo estás como esposo? ¿Todo bien? No hace mucho, nos dieron el alta del hospital con nuestra hija. Vaya, tuvieron un bebé. Mark, ahora eres padre. Estoy tan feliz por ti. Jenny lo abrazó y le besó la mejilla. Mark, aturdido, habló sobre su hija. Estaba claro que la adoraba y esperaba ansiosamente el momento en que pudiera sostenerla. Prometió pasar a ver a Jenny al día siguiente. De alguna manera, logró convencerla para que arreglara sus documentos. Jenny se recompuso, se arregló y hasta usó el lápiz de delineador casi vacío que había encontrado en el vertedero. Pero Mark no apareció, ni al día siguiente ni al día siguiente de ese. Jenny empezó a ponerse nerviosa y decidió buscarlo. Fue a la comisaría para preguntar por Mark. ¿No sabes que tuvo un accidente o algo así? Ahora está en nuestro hospital. Todo el departamento fue a verlo cuando despertó. Estuvo en coma durante 3 días. Los doctores estaban a punto de rendirse. Abrumada por la preocupación, Jenny corrió al hospital. En la entrada, un guardia de seguridad la detuvo. Jenny lo miró con desdén, se acercó al cubo de basura y se puso un par de botines usados. Pasó con un aire como si llevara una corona en la cabeza. La enfermera le entregó una bata y le echó una mirada de reojo cuando Jenny mencionó que iba a visitar al paciente que había estado en coma. Todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos. Jenny, has venido. ¿Estás viva?, susurró seco. ¿Agua?, preguntó ella. Mark asintió en silencio y Jenny le entregó un vaso de agua. ¿Cómo te estás manteniendo?, preguntó ella. Tengo una lesión en la columna. No puedo moverme. Los doctores dicen que tengo suerte de haber despertado. Conmociones, fracturas, dislocaciones, no pensaban mantenerme con vida. ¿Quién?, preguntó ella, su pregunta principal. Mark la miró y Jenny maldijo. Es culpa mía. Maldita sea, sabía que había algo más. Hoy, cuando me dijeron que estabas en el hospital, lo entendí. Es la naturaleza de mi trabajo y no tienes la culpa. ¿Investigaste esto? Este tipo está escondiendo algo terrible. No pude profundizar más. Fui a verlo durante el día, hice preguntas. Mi jefe estaba allí. Le conté todo. Me regañó. ¿Por qué?, dice, no fui a él con esto. Richard y su familia siempre han sido considerados autoridades criminales. Aunque no he oído nada sobre Richard, solo su padre y su hermanastro estuvieron involucrados en varios casos, pero salieron libres. Así es como va, Jenny. Jenny estaba devastada. Creía que ella era la única culpable de todo esto. Debería haberse ido sin mirar atrás cuando vio al hombre calvo incendiando el coche en el vertedero. ¿Por qué se involucró, arrastrando a Mark con ella? Él acababa de convertirse en padre. El sentimiento de culpa mantenía a Jenny despierta hasta la mañana. Miraba los patrones en el techo de madera, atormentándose con pensamientos sombríos. Era un dolor insoportable. La idea se le metió en la cabeza de que tal vez había estado sola toda su vida por una razón. Quizás así era como debía ser. Tal vez solo traía problemas y desilusión a todos. Al día siguiente, decidió hacer todo lo posible para ayudar a Mark. Fue y pidió que le restablecieran sus documentos ella misma. Tenía el dinero para hacerlo. Robó una cartera a una mujer pintada en la calle. Jenny la vio patear a un gato cojo que estaba sentado junto a la entrada de la tienda, aparentemente esperando ser alimentado. Jenny fingió accidentalmente chocarse con ella y le robó la cartera. No fue difícil hacerlo, prácticamente se ofrecía para ser tomada de su bolso de moda. Restaurar sus documentos resultó ser un verdadero problema. Primero, Jenny tuvo que probar quién era y por qué le faltaba pasaporte, registro y todo lo demás. Afortunadamente, no había nadie registrado en la casa donde vivía, así que le emitieron un registro temporal allí.
Jenny tuvo que escribir varias declaraciones y la enviaron a varios puntos de la ciudad. Para cuando terminó, estaba completamente exhausta. Todo lo que tenía en las manos eran certificados, tenía que esperar los documentos reales. Incluso su certificado de nacimiento, que permaneció con sus padres adoptivos, tuvo que ser restaurado y costó dinero. Jenny se quejó de los precios, pero no muy vehementemente. La gente ya le lanzaba miradas de reojo. Después de firmar una pila de papeles, Jenny se dirigió hacia Mark. El guardia del hospital bloqueó habitualmente el paso con su espalda ancha, como un héroe de película de acción o un portero en algún club nocturno de moda. Jenny sacó casualmente unas botitas del cubo de basura y se las puso. En el pasillo, se encontró con la esposa de Mark. Jenny no la había conocido en persona antes, pero la chica la reconoció inmediatamente. «Debe ser Jenny», dijo, limpiándose una lágrima. «Sí, y tú eres Vanessa, ¿cómo está?», preguntó Jenny. La esposa de Mark suspiró, «No bien. Debería estar esperanzado, debería creer, pero él se ha rendido por completo. Me gritó por decirle que volverá a caminar. Tiene miedo de esperar lo mejor, pero no puedes perder la esperanza. Debe creer. Los milagros ocurren». El doctor dijo que el 5% de los pacientes con su condición vuelven a caminar. Uno incluso bailó después de una lesión similar. Tiene que creer, pero se niega al tratamiento. Jenny entró en la habitación y le dijo a Mark que había comenzado el proceso de restauración de sus documentos, o mejor dicho, dio el primer paso. Mark la elogió. Estaba contento. «Estoy pensando en conseguir un trabajo. Quizás venga a trabajar como tu cuidadora ahora que estás en una silla de ruedas para toda la vida», dijo Jenny. Mark la miró sorprendido. «Bueno, los doctores dicen que hay porcentajes», dijo él. «¿Qué porcentajes?» «No sientes las piernas. No tiene tratamiento. Eso es todo». «Lo siento, pero estás condenado». «Es mejor acostumbrarse ahora», respondió Jenny sin rodeos. «No me entierres prematuramente», dijo Mark. «No te estoy enterrando, solo diciendo hechos», dijo Jenny deliberadamente. ¿Acaso demandó a su esposa que no le diera falsas esperanzas? Está bien. Sin problema. Así es como se ve la aceptación. Sin embargo, la actitud de Jenny no le agradaba aún más que la de su esposa. «Lo superaremos, ¿no crees en mí?», preguntó él. «No es que no crea». «Sí creo», dijo Jenny. Mark la miró fijamente durante un largo rato sin decir nada. Jenny nunca estudió en ningún lugar, ni siquiera en la escuela, pero aplicó algún método psicológico de manera muy hábil. Logró encender el deseo de Mark de buscar tratamiento. Al día siguiente, Jenny se encontró de nuevo con Vanessa en el pasillo. Ella estaba en lágrimas. «¿Qué te dijo esta vez?», preguntó Jenny. «Nada. Has restaurado su fe en el tratamiento. Ya no se enoja cuando hablo de ello. Es solo que es difícil para mí. No he dormido ni comido. Nuestra vecina está con nuestra hija ahora y ella está enferma». «Estoy agotada», dijo Vanessa. «Mark está luchando, pero yo también, y no puedo decírselo. No podrá ayudarme y solo se sentirá culpable nuevamente. Sabes, Jenny, no puedo dejar de llorar en casa todo el tiempo». Jenny abrazó a Vanessa. «Si quieres, me quedaré con la pequeña, y tú puedes encargarte de las cosas o descansar». Vanessa asintió. «¿No estás demasiado ocupada?». «Yo». Jenny se rió. «Bueno, sí. Vamos. Solo tengo un trabajo a tiempo parcial por la tarde, así que estoy a tu disposición hasta las 7. Jenny jugó con la hija de Mark, Ashley. Ashley sonreía y se comportaba tranquilamente con Jenny. «Sabes, me gustaría trabajar con niños si tuviera la oportunidad de estudiar o tener un hijo». Vanessa se encargó de las tareas del hogar, se duchó, comió, se cambió y se sintió mejor.
¿Quizás te gustaría convertirte en pediatra? No, tratar a los niños es diferente. No estoy segura de si podría manejarlo moralmente. ¿Qué pasa si cometo un error? Un error médico es un crimen y podría costar vidas. Prefiero convertirme en partera. Vanessa dijo, yo también quise serlo durante un tiempo, pero mis padres me convencieron de estudiar economía. Hablaban largo rato. Jenny logró ayudar a Vanessa, levantarle el ánimo y mejorar su moral. La pequeña Ashley dormía pacíficamente mientras Jenny la mecía y cantaba una canción. Jenny se sintió complacida de que Vanessa no la mirara con sospecha como los demás, ni temiera llevar a una vagabunda a su casa. Jenny vio la genuina amabilidad extendida hacia ella, y eso la hizo querer llorar de lo precioso que le parecía. Durante los siguientes 6 meses, Mark visitó regularmente a los doctores. Tuvo que dejar su trabajo. Mientras tanto, Jenny encontró trabajo como limpiadora en la tienda local y en la biblioteca. El dinero era justo, pero era necesario para apoyar a Mark. Lo necesitaba especialmente dado que él y su esposa comenzaron a discutir constantemente. Se negaba a aceptarse como discapacitado y ella se cansó rápidamente de sus cambios de humor, especialmente con su hija aún en brazos, ni siquiera de 1 año. Jenny ayudaba cuidando a la pequeña Ashley y trataba de levantar el ánimo de todos, pero la atmósfera en la casa de Mark seguía siendo depresiva. Un día, al escuchar una conversación entre 2 clientes, Jenny supo por casualidad sobre un médico en el pueblo vecino. Bueno, no exactamente un médico y no exactamente en el pueblo, para ser precisos. Era un hombre mayor, un antiguo doctor y terapeuta manual que se había mudado a vivir al bosque. Se construyó una casa allí con sus ahorros, mantenía gallinas, gansos y cuidaba un pequeño jardín. Se decía que había tenido un destino terriblemente trágico. Su hija de 1 año fue secuestrada, luego toda su familia pereció en un terrible accidente aéreo. Su segunda hija, esposa y 2 nietos se habían ido. Casi perdió la cabeza, terminó en un hospital psiquiátrico donde le ayudaron a aceptar lo que había pasado. Dejó su trabajo, dejó todo atrás, y había estado viviendo en el bosque durante muchos años. Sin embargo, el camino médico nunca lo dejó y aún seguía ayudando a la gente, tratando espaldas e incluso manejando casos complejos. Una anciana solitaria había caído y se había roto la cadera. Los doctores se habían rendido, pero él le trajo hierbas, le aconsejó sobre nutrición, sugirió las pastillas adecuadas e incluso recomendó ejercicios, y ella volvió a caminar. La noticia se esparció y la gente comenzó a acudir a él. Algunos los ayudó, otros los rechazó. Por supuesto, todos vinieron. Todos querían vivir, caminar y no estar enfermos, pero los médicos no son todopoderosos. Llegaron con diversas enfermedades y las personas sanaban bajo su guía. Jenny tuvo que hacer un gran esfuerzo para convencer a Mark de que fuera a verlo. Durante 1 mes, él se negó mientras ella persistía. Tenemos que intentarlo. No te hará daño. Vamos juntos. Todo esto es una tontería. ¿Qué tipo de sanador en el bosque? Un vagabundo, murmuró Mark. Jenny se volvió bruscamente hacia él. No todos los vagabundos son malos, y no todos son charlatanes. Esta persona no cobra dinero. Es un terapeuta manual y un cirujano, y no tienes otra opción. No hay necesidad de ser terco. Mark sacudió la cabeza. No, no voy. Lo siento. Prefiero ser tratado en el hospital. Jenny se olvidó de este sanador por un tiempo hasta que escuchó una nueva historia de personas sobre cómo ayudó milagrosamente a un niño con parálisis cerebral. Después de la cirugía, el niño había pasado por 6 operaciones para ayudarlo a caminar, pero la recuperación no arrojó resultados. Fue entonces cuando su madre lo llevó a un sanador llamado Nathan Woods. En solo 6 meses, puso al niño de pie nuevamente y se cancelaron las operaciones posteriores. Trabajó en la columna del niño, estudiando detenidamente sus resonancias magnéticas. Sabía lo que se podía hacer en este caso y lo que no.
Su fuerza radica en no estar atado a las normas establecidas. Simplemente sabe cómo tratar a las personas y lo hace con hierbas y ejercicios físicos. Ningún hospital ofrece el tipo de tratamiento que él brinda. Simplemente debes ir. Mark meditó. Jenny, lo pensaré. Pero en este momento no quiero que nadie me toque. Estoy cansado de todas estas cirugías. Cansado de todo. Déjame en paz. Mark giró las ruedas de su silla de ruedas y desapareció en su habitación. Vanessa se acercó a Jenny. Está deprimido. Los doctores nos advirtieron sobre esto. Hablaré con él definitivamente. Muchas gracias por venir a nosotros. Sabes, ni siquiera mi propia hermana me ayuda tanto como tú. Ni siquiera llama adecuadamente. Para mí, tu hermana también se siente así. Jenny abrazó a Vanessa. Así es. Siempre estoy feliz de ayudar. Vendré pasado mañana. De hecho, deberíamos dejarlo descansar un poco. No quiero ser intrusiva. Jenny tenía tanto miedo de ser vista como una mendiga insistente que nunca comía en la casa de Mark, ni siquiera tomaba té. Solo se apresuraba a ayudar, a informarse sobre cómo iban las cosas, a levantar el ánimo. A veces su estómago estaba vacío, pero pedir comida era inaceptable para Jenny. Soportaba hasta llegar a casa o a la tienda. A menudo, se tiraban productos caducados allí, y ella los recogía para sí misma. Además, la pagaban y ella compraba despacito víveres, aprendiendo a cocinar. Finalmente, Vanessa se cansó del pesimismo de Mark y simplemente llamó al taxi, presentándole un hecho consumado. Te vas con Jenny, y es definitivo. Ashley y yo te esperaremos aquí. Lleva todos tus registros médicos y vete, como si tuvieras otras cosas que hacer. Mark gruñó sobre Jenny durante todo el trayecto. El conductor de taxi ya conocía esos lugares, tenía que llevar gente allí. Solo no le des dinero. Es un tipo duro, podría incluso echarte por eso. No necesita dinero. Ayuda tanto como puede. Antes no había nadie para vivir con él. Bueno, así era. Oí que ahora tiene a alguien viviendo con él, tal vez un pariente lejano, no lo sé. O tal vez está criando a un pupilo para que lo suceda. Después de todo, ya está mayor. Jenny ayudó a Mark a trasladarse del taxi a su silla de ruedas y lo llevó al jardín de la pequeña casa. La casa debe tener unos 30 metros cuadrados. ¿Cómo se ajusta allí? Solo una pequeña casita sobre patas de gallina, dijo Mark. De repente, una voz llegó desde atrás. Es suficiente para mí. Pero probablemente ya lo sabes. Entra. Instalé la rampa hace un año. La gente a menudo viene a mí en sillas de ruedas. Bienvenidos a la casita sobre patas de gallina. El sanador resultó ser un hombre robusto, de cabello canoso con una postura erguida y brazos musculosos, que parecía estar en sus 60 años como de una portada de revista de moda. Mi nombre es Nathan, dijo, después de un largo estudio de los diagnósticos médicos, rayos X, ultrasonidos y resultados de resonancias magnéticas. Llevó a Mark a una habitación separada y lo acostó en el suelo. Jenny notó que estaba muy limpio pero modesto por dentro, solo pisos de madera, pantuflas para invitados, ventanas simples, un techo de madera común y algunas chaquetas ligeras en el colgador. Un gato rayado se frotaba contra sus piernas. De repente, un hombre entró por la puerta. Puso la escopeta en el suelo y la liebre recién cazada en la mesa. Jenny hizo una mueca, sentía pena por el animal. Buenas tardes, lo saludó. Sí, buena tarde. Este pillo nuestro desenterró todas las camas y ahora será nuestra cena deliciosa. Soy Richard. Los recuerdos de hace 6 meses pasaron por la mente de Jenny. Los documentos que encontró en el coche le pertenecían. Recordaba bien su rostro del pasaporte, pero entonces, ¿quién abrió la puerta de Mark? Inmediatamente dijo que Richard resultó ser diferente. Se estaba quedando calvo,
Aquí estaba el verdadero Rachel justo frente a ella. Jenny saltó al escuchar su nombre. Era raro e inolvidable. Eres un hombre de negocios, hijo de un hombre de negocios, ¿verdad? El hombre miró a Jenny con sorpresa. Yo. Tú, Rachel. Vi tu pasaporte. El hombre calvo intentó quemarlo junto con tu coche negro. Bueno, cuéntame más sobre eso. Resultó que Rachel había perdido la memoria. Solo recordaba haber tenido una pelea con alguien, solo quedaban fragmentos, características faciales. Nathan lo encontró casi muerto al borde de la carretera. Lo rescató con hierbas, ayudándole a recuperarse. Rachel no quería ir al hospital y pidió quedarse con el sanador por un tiempo, y así se quedó. Nathan estaba solo en la naturaleza, aunque estaba acostumbrado a manejar solo, pero la edad ya estaba pasando factura, ya tenía más de 60 años. Richard solo podía recordar su nombre y eso era todo. Su memoria se negaba a volver, sin embargo, sus dolores de cabeza habían disminuido, su visión se había vuelto aguda y sus fracturas habían sanado bastante rápido. Así fue como comenzaron a vivir juntos. Cuando Nathan sacó a Mark de la habitación, ambos estaban sonriendo. Tenemos buenas noticias para ti, dijo el sanador. Este hombre podrá volver a caminar. No doy garantías, no soy político, pero lucharemos por ello. Jenny sonrió con alegría. Y creo que encontré a Rachel, el causante de que terminaras en esa silla de ruedas. Jenny le contó a Mark toda la historia. Nathan preparó un té de hierbas fuerte y todos discutieron la situación juntos. Entonces, Jenny, viste al hombre calvo que incendió el coche. Sacaste objetos con documentos que aparentemente intentaron destruir, y Mark comenzó a buscar documentos ajenos a través de sus contactos. Resulta que eran de Rachel. Jamás olvidaré ese tiempo. Estoy segura de que mi accidente fue montado, y lo entendí de inmediato. Solo necesitaban sacarme o incapacitarme, como resultó ser. Ya no soy policía, pero aún tengo materiales sobre este caso. Traeré todo y ustedes intentarán recordar. Tales coincidencias no ocurren, esos son definitivamente tus documentos. Y ese tipo aparentemente está viviendo tu vida en tu casa. Destruyó el pasaporte antiguo para hacerse uno nuevo con su propio rostro. No recuerdo. De verdad, no recuerdo nada, dijo Rachel. Nathan miró a los invitados que estaban bebiendo su té. Entonces es el destino. Los tres no se encontraron aquí por casualidad. ¿Puedes imaginar cuántos hilos te llevaron aquí? Jenny sonrió. Es verdad. ¿Y ayudarás a Mark? Por supuesto. Tienes suerte de tener una esposa muy cariñosa, Nathan sonrió. Mark y Jenny se rieron. Soy doblemente afortunado. También tengo una hermana muy cariñosa. Somos del mismo orfanato. Ella es como una hermana menor para mí y también tengo una esposa y una hija. Haré cualquier cosa por ellos. Dijiste que el tratamiento será doloroso y largo. Estoy listo. Nathan programó la próxima sesión y Mark se fue. 2 días después, él y Jenny regresaron. Mark trajo consigo fotos del pasaporte y objetos que Jenny había recuperado del coche extranjero. Cuando se los mostraron a Rachel, él los miró durante un largo momento. Ese soy yo. Y el hombre calvo es mi hermano Ro. Él es calvo y corpulento. Nos parecemos, tenemos el mismo padre. Solo que su cabello se cayó temprano y él es un poco más pesado que yo. Pero solía ser regordete también. Nathan me ayudó a ponerme en forma. Oh Dios, lo recuerdo todo, casi todo. Mark y Jenny miraron a Rachel con interés. ¿Fue él quien causó tu lesión, tu hermano?, preguntó Mark. Sí, recuerdo su rostro, pero no recuerdo por qué. Me duele la cabeza. Nathan sacudió la cabeza. Guarda tus papeles, no todo de una vez. Richard, toma un poco de té, y yo me encargaré de nuestro paciente por ahora.
Jenny y Rachel bebieron el té en silencio mientras desde la habitación contigua llegaban los gritos de Mark. Nathan lo manipulaba como una serpiente en una sartén, buscando puntos de dolor y tratando su columna vertebral. Típicamente, este procedimiento causa incomodidad y a veces incluso dolor, pero en el caso de Mark, el dolor era mucho más fuerte. Los factores contribuyentes incluían su prolongado tiempo en la silla de ruedas, músculos debilitados, escoliosis y osteocondrosis, que eran obstáculos en el camino hacia una columna vertebral saludable y un estilo de vida móvil. Mark intentaba soportar, apretando los dientes, pero a veces los gritos escapaban involuntariamente. Nathan estaba acostumbrado a los gritos de sus pacientes. Sabía que luego llorarían lágrimas de alegría, pero primero debían llorar por el dolor, ese era el precio de la curación. Cuando sacaron a Mark, Jenny corrió hacia él y le preguntó, ¿qué te hicieron?, lanzándole una mirada severa al doctor. Es necesario, explicó Nathan con calma. Este tipo de tratamiento implica dolor. Estoy realineando sus vértebras ahora, empezando desde la parte superior, pero gradualmente trabajaré hacia su parte baja de la espalda. Ahí es donde comenzará el verdadero dolor. Y eso es solo el comienzo. Nathan sonrió. Soy un doctor, no un político, dijo. Vamos, regresaremos mañana. Mark Muttard ya estaba moviendo su silla de ruedas. Rachel pasó toda la noche revisando los documentos y recordó todo con claridad. En la siguiente visita de Mark, buscó consejo. No sé qué hacer, dijo. Recuerdo vívidamente todo lo que me ocurrió, excepto quizás los primeros días después de la lesión. Tuve una infancia feliz, madre, padre y yo. Cuando cumplí 14 años, resultó que mi padre tenía otra familia. Todo esto es tan cliché y viejo como las colinas, empezando un romance con su secretaria. Fundó su empresa cuando nací, alrededor del mismo tiempo que comenzó otra relación. Roy, mi medio hermano, nació de él. Cuando esto salió a la luz, mi madre se divorció de él. Bebía, luego dejaba de beber, y luego empezaba de nuevo eventualmente. Murió en un accidente automovilístico cuando estaba muy borracha. Yo tenía solo 16 años entonces. Odiaba a mi padre y le culpaba de todo. Corté todos los lazos con él y dejé la ciudad. No hablamos durante 15 largos años hasta que recibí una llamada informándome que mi padre estaba gravemente enfermo. Era de esa mujer con la que tuvo que dejarse cuando mi madre pidió el divorcio. Ella estaba preocupada por él, dijo que quedaban semanas, tal vez incluso días, y dijo que realmente quería reconciliarse conmigo. Cuando llegué, papá lloró durante mucho tiempo porque me parecía tanto a mamá. Echó a todos de su dormitorio y dijo que solo amaba a ella. El romance había sido un error, pero no podía pedirle a la mujer más joven que abortara y simplemente la ayudó con dinero, vino cuando ella lo pidió, tenía miedo de decirle a mamá. Cuando ella se enteró, todo se acabó. Mamá no era una persona que perdonara, y papá sabía eso. Me quedé con él hasta el final. Murió en mis brazos, diciendo que estaba feliz de que yo estuviera allí. Dijo que podía ver a mamá y que ella lo llamaba. Sabes, me estremecí en ese momento. Perdoné a papá después de su funeral. Estaba listo para irme, pero el abogado inesperadamente me dijo que papá me había dejado la empresa y la casa. Compró un apartamento para su segunda esposa y su hijo, les dejó 2 coches y cuentas considerables, pero me dejó a mí las herramientas para ganarme la vida. Escribió una carta conmovedora diciendo que creía en mí. Roy había estado dirigiendo las cosas en los últimos años, pero papá creía que yo estaba mejor capacitado para dirigir su empresa. No tuvieron más remedio que aceptar el testamento. Roy estaba desesperado cuando llegué a la empresa. Aprendí mucho sobre mi hermanastro. Resulta que era un sinvergüenza decente, siempre buscando su propio beneficio y tratando a la gente horriblemente. Además, debido a él, papá se involucró en negocios ilegales un par de veces y una vez incluso fue arrestado con Roy. Sus firmas estaban en los papeles, aunque Roy actuaba en nombre de papá.
Roy decía que no merecía nada de esto. Después de todo, Roy se había estado preparando para tomar el control como CEO desde que tenía 16 años. Yo simplemente me fui, di la espalda a papá y discutí con él. Roy también tenía acciones en la empresa, pero no podía influir en mis decisiones. Esencialmente, después de la muerte de papá, simplemente obtuve todo lo que Roy esperaba recibir, sus propiedades, cuentas. Dije que podía empezar su propio negocio, y papá tenía el derecho de dirigir su propio imperio, y no me importaría si le daba la empresa a la señora de la limpieza, Patricia, a quien siempre alababa y bromeaba. Es su empresa, la construyó desde cero, y solo él decide quién la recibe. La madre de Roy realmente amaba a papá. Me di cuenta de eso años después. Era complicado, no era una astuta secretaria que sedujo a su jefe. Ella lo amaba, y él simplemente no sabía qué hacer con todo eso. Era solo humano y cometió errores como todos los demás. Cuando entendí eso, dejé de estar enojado. Roy me llevó a juicio, y su madre se alineó conmigo y testificó a mi favor. Dijo en la corte que papá siempre quiso dejarme la empresa. Al final, su hijo perdió el caso. Para entonces, yo ya estaba inmerso en los asuntos de la empresa, aprendiendo todo rápidamente. Incluso logramos aumentar las ganancias. Después del juicio, Roy se emborrachó hasta la muerte, y esa noche, vino a mí, gritando durante mucho tiempo que no merecía todo lo que había recibido. Me golpeó en la cabeza y me dio varios golpes. No me desmayé de inmediato, era dolorosamente insoportable. Chispas salían de mis ojos. No recuerdo nada más después de eso. Luego, Nathan me encontró. Richard terminó su relato. Jenny y Mark estaban sentados junto a él en la pequeña cocina de la casa del sanador. Nathan estaba ordenando la habitación, preparándose para atender a Mark. Necesitas ir a la policía. Ellos tienen su suéter y su pasaporte. También está el testimonio de Jenny. Ella vio a Roy incendiando tu coche, y hay pruebas. Lo encarcelarán, dijo Nathan. Sí, pero ¿por qué pretendió ser tú? Jenny reflexionó en voz alta. Exactamente por eso, respondió Mark pensativamente. Me presenté en la puerta de Richard. Si resultara que Roy estaba viviendo en su casa y Richard estaba desaparecido, habría desencadenado una investigación. Además, la búsqueda habría llevado mucho tiempo. En su lugar, asumió tu identidad y tu propiedad, tu vida, en esencia, y se convirtió en ti. Probablemente cambió de trabajo para evitar preguntas. Y cambiar de nombre no se considera un crimen aquí. ¿Quién va a investigar identidades? Y cuyo negocio es un movimiento arriesgado. Pero considerando el caos que a veces sucede localmente, no me sorprende. Al día siguiente, Richard estaba en la estación de policía escribiendo una declaración. Jenny también estaba allí, dando su testimonio, y Mark, que echaba mucho de menos el caso y a sus colegas, fue recibido como un héroe. El jefe le ayudó a llevar su silla de ruedas a su oficina y habló durante mucho tiempo sobre lo difícil que había sido trabajar sin él. Mark estaba feliz de regresar. Cuando te recuperes, vuelve. Eres bienvenido. Te daremos un trabajo en la oficina. Serás más útil desde aquí que toda la oficina junta. Eres un tipo inteligente, Mark. Por cierto, investigué algo sobre tu caso. Si logramos atrapar a este Roy, que asumió la identidad de su hermano, creo que podemos acusarlo de haber planeado tu accidente. No dejaré que esto quede impune. No pudimos atraparlo antes, pero ahora todo está cambiando. El tipo involucrado en el accidente se negó a hablar pero insinuó que hablaría si Roy fuera encarcelado. Le tiene miedo. Y tras las rejas, Roy será menos una amenaza, ¿no? El jefe sonrió. Al día siguiente, las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Roy. Estaba en shock al ver a Rachel frente a él. Justo como Caín y Abel, comentó uno de los oficiales que llegó para arrestar al sospechoso. Tu padre nunca te perdonará, dijo Rachel amargamente.
Roy miró hacia abajo, sin saber qué responder. En la estación de policía, confesó todo por sí mismo. Incluso mencionó su papel en que Mark terminara en la silla de ruedas. Aparentemente, la culpa lo había superado, sumiéndolo en la desesperación. El tribunal le prometió una larga condena por sus acciones, pero el abogado de Roy prometió ayudarlo. Mientras tanto, Jenny continuó llevando a Kane y Abel para tratamiento con Nathan. A veces se sentaban durante mucho tiempo, bebiendo té y charlando. Mark preguntó con cautela, mientras bebía su té de hierbas, «¿Tu familia se desmoronó, no?» Nathan sonrió tristemente. «Así es. Todos conocen mi historia. No me quedó nadie. Yo también crecí huérfano, al igual que tú. Excepto que mis vecinos me acogieron y me ayudaron en ese entonces. No se preocuparon por documentos y formalidades. Simplemente me acogieron cuando mis padres se fueron. Ni siquiera los recuerdo. Era tan joven que estudié mucho y me convertí en médico. Pero pocos saben que mi vida ha estado marcada por no una tragedia, sino dos», continuó. «Cuando mi esposa y yo empezamos a vivir juntos, ya tenía una hija de su matrimonio anterior. Ella tenía 3 años en ese entonces. Más tarde, quedó embarazada y tuvimos a nuestra hija Julius. Y luego nos la secuestraron. Dijeron que unos borrachos la secuestraron y la vendieron, pero nunca obtuvimos nada de ellos. Perder a nuestra hija nos devastó y mi esposa no pudo tener otro hijo después de eso. El médico dijo que era estrés nervioso, un bloqueo psicológico. Tenía miedo de perder de nuevo. Apreciaba tanto a nuestra primera hija. Luego vinieron los nietos, y los 4 se fueron de vacaciones juntos. Ahorré dinero para ese viaje. Durante 1 año, ahorré para que todos pudieran ir. Fue idea mía enviarlos de vacaciones. Pensé que deberían, ya que todos van al mar, ¿por qué no mi familia? Pero no pude ir yo mismo. El trabajo no me lo permitió, así que me quedé solo». Jenny sacudió la cabeza. «¿Nunca encontraste a tu hija?» «No», respondió Nathan con tristeza. «Dicen que ya ni siquiera se podía encontrar en el país. En ese entonces, yo era un joven cirujano sin conexiones valiosas o habilidades para ayudar. Solo esperando en la fila. Más tarde, contraté a un detective privado, pero esos borrachos sospechosos del robo ya estaban muertos. Pero toda mi vida, he estado mirando a chicas como tú, Jenny. Mi hija tendría 19 años ahora. Tenía un lunar grande en el hombro. Es un árbol genealógico. Era mi única hija». Ginny lentamente bajó la manga de su camiseta blanca, mostrando su hombro. Había un lunar muy grande, con forma de esfera, con un vello antiestético sobresaliendo. Ginny estaba avergonzada por él, cubriéndolo, temerosa de tocarlo o rascarlo. Nathan se levantó de su asiento y miró a Jenny como si hubiera perdido la cabeza de nuevo y fuera momento de llamar a los auxiliares. «Eres mi hija», exclamó. Jenny se encogió de hombros. «No debería serlo. He pasado toda mi vida en orfanatos». «Eso es porque fuiste secuestrada por esos borrachos». «Quizás sea solo una coincidencia», respondió Jenny. Nathan salió rápidamente de la habitación y regresó con fotografías. «Mira, te pareces a ella. ¿Por qué no lo noté antes?» Jenny sacudió la cabeza. «No saquemos conclusiones apresuradas. Haremos una prueba de ADN», dijo Nathan emocionado. Mark los observó y casi llora. «Jenny, qué suerte tienes. Tienes un padre. No creo que necesitemos pruebas. Te pareces. Solo mira tus ojos, tu nariz. Incluso se parece a tu esposa». Hablaron durante otra hora. Nathan los acompañó y llevó a Jenny al hospital, donde recogieron muestras de ADN. Resultó que en la clínica donde trabajaba Nathan, todavía lo recordaban y querían. «Esto debe ser caro», comentó Jenny. «Es gratis», dijo el médico que tomó sus muestras. «Nathan me salvó la vida.
Tuve peritonitis y él lo diagnosticó a tiempo. Si no fuera por esa tragedia, aún podría estar trabajando y salvando vidas hoy. Nathan sacudió la cabeza. Podría ser, tienes razón, amigo. Mientras esperaban los resultados, Jenny y Nathan se sentaron en el parque y comieron helado. Sabes, dijo Nathan, no he estado aquí en más de 10 años. Para ser exactos, 13. Y si la prueba muestra que soy tu hija, ¿entonces qué? Ya soy adulta. Nathan se rió. ¿Qué tan adulta eres? Soy legalmente adulto. Tu infancia fue robada. Sabes, no necesito una prueba. Ya siento que eres mi carne y mi sangre. Simplemente lo siento, eso es todo. No puedo explicarlo cuando te miro. Veo a ella, mi esposa. En ese momento, el teléfono de Nathan sonó. Bueno, este es el momento de la verdad, dijo con una sonrisa, levantando el receptor. Jenny escuchó, no sé ni cómo decirte esto. Este es probablemente tu intento número 100 de encontrar a tu hija. ¿Recuerda cuántas chicas revisamos? Mientras trabajabas, visitaste orfanatos y escuelas buscando a una chica con un lunar en el hombro. Estaba dudando en decirlo en voz alta, Nathan, pero incluso por la forma del lunar, era claro que esta chica era tu hija. La prueba lo confirmó al 99.9%. Felicidades. Quizás ahora volverás a la ciudad. ¿Cuánto tiempo puedes vivir en el bosque? Nathan estalló en lágrimas y abrazó a Jenny. Ella no sabía cómo reaccionar. Aquí estaba su verdadero padre, no el alcohólico que había creído toda su vida, sino una persona completamente normal y buena. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Jenny. Ahora te inscribiremos en la escuela. Obtendrás una educación. Estaría orgulloso si eliges medicina, pero apoyaré cualquier decisión que tomes. Es tu vida. Por cierto, tu mamá era profesora de piano. Jenny estaba abrumada. Necesito terminar la escuela regular primero, eso es mi prioridad. Recuperaremos todo. Desde entonces, Nathan y Jenny se volvieron inseparables. No dejaba que se apartara de su vista ni por un momento. Iban de compras y Nathan le compraba a Jenny todo lo nuevo. Tenía clientes adinerados pero rechazaba su dinero, reprendiendo a quienes intentaban pagar. Sin embargo, algunas personas simplemente no sabían cómo expresar su gratitud de otra manera. Con el tiempo, aceptaba dinero solo si veía que la persona estaba acomodada y no era su último centavo. Acumuló una cantidad considerable y trató de no gastarlo todo en ese tiempo. Su pensión de su trabajo también era sustancial. Tu madre Caroline y yo nos conocimos cuando yo tenía 40 años y ella 35. Ella tenía una hija, Wanda, que era muy joven y rápidamente comenzó a llamarme papá. Cuando creció, por supuesto, le dijimos que no era su padre biológico, pero Caroline insistió. Wanda sufrió un trauma psicológico. Recordaba a ti y nos ayudó a criarte. Estuviste con nosotros durante todo el año y los 9 meses de embarazo. Wanda recordaba todo eso, y cuando fuiste secuestrada, estaba profundamente angustiada y asustada. Pasó toda su vida soñando con encontrarte, pero desafortunadamente, no sucedió. Pero yo te encontré, tuve suerte. ¿Cómo fui secuestrada?, preguntó Jenny. Tu madre estaba en el mercado y tú estabas en un carrito pequeño. Ella llegó a un callejón cuando un hombre la llamó, gritando que una mujer se sentía mal. Caroline fue hacia ella, la mujer estaba tirada en el suelo y dijo que necesitaban llamar a una ambulancia, que ella no era médico y no podía ayudar. Caroline se dio la vuelta y tú habías desaparecido. Eran los mismos borrachos que hicieron que tu madre perdiera la vigilancia y el carrito desapareció de inmediato. La investigación creyó que todo estaba montado para robarte. Quizás alguna pareja sin hijos lo había arreglado con ellos. En esos días, las cosas eran diferentes, era más fácil falsificar documentos y engañar. Hoy en día, todo está en computadoras.
Jenny se acostumbró gradualmente a tener un padre real. Ahora iban al cementerio juntos. Allí estaban enterrados Caroline, su hija Wanda y los dos niños pequeños, los gemelos Danny y Bobby. Todos murieron el mismo día, el 20 de abril. Era un día de primavera ordinario, pero marcó la vida de Nathan para siempre. Psicólogos experimentados lo ayudaron en ese entonces. Le contó a Jenny que había intentado irse con ellos 2 veces, la primera después de la identificación, la segunda después del funeral. El juicio de Roe fue muy sonado. Richard asistió a las audiencias. Roe rápidamente se dio cuenta de lo tonto que había sido al confesar el intento contra Mark y cambió su testimonio, pero eso solo lo hundió más. Un abogado hábil retorció las cosas y argumentó que su cliente había hablado por culpa al asumir la identidad de su hermano. En el tribunal, el abogado alegó que Roe solo era culpable de tomar el nombre, no había golpeado a nadie en la cabeza. Richard, quien había sufrido la lesión, podría haber entendido mal algo. Se inventó toda una leyenda sobre cómo Roe simplemente había tenido un desacuerdo con su hermanastro. Richard fue retratado como un hipócrita codicioso que fue a ver a su padre para tomar su dinero. Pero el juez no creyó que Roe, que había aclarado todos los detalles del ataque a Mark, fuera de repente inocente. Estaba claro que se dio cuenta de que enfrentaba una condena y trató de retorcer todo, especialmente dado que el testigo que había tenido miedo de confesar habló en este juicio. Al final, Roe fue declarado culpable en todos los cargos. Richard salió del tribunal sintiéndose exhausto. Unirse a la empresa de su padre por primera vez había sido fácil, pero ahora, después de tal trauma, simplemente no entendía qué estaba haciendo o por qué quería vender todo y deshacerse de todo. Su padre no quería escuchar eso, recordando bien lo duro que había trabajado su padre para construir su imperio. Descartarlo todo era impensable. Así que Richard reinstaló al equipo anterior en el trabajo. Roy había despedido a todos, incluso a Patricia, la limpiadora, a quien a su padre le había gustado mucho. Richard logró convencer a todos, y las personas regresaron voluntariamente una vez que se enteraron de lo que había pasado con Roe. Desde hacía tiempo se habían convertido en una familia, y ser despedidos había sido como una puñalada en la espalda para cada uno de ellos. Pero las cosas estaban volviendo lentamente a la normalidad. Un día, Richard se encontró con Jenny por casualidad en la ciudad. Ella había cambiado mucho. Jenny había comenzado a vestirse decentemente, consiguió un trabajo en administración como asistente y, al mismo tiempo, terminó la escuela nocturna externamente, planeando postularse para el próximo año. ¿Y qué quieres ser cuando crezcas?, le preguntó Richard. Jenny se encogió de hombros. Nunca lo he pensado. Siempre pensé que mi destino era ser una vagabunda. Solo gracias a Mark estoy viva. No morí de neumonía, hambre o frío. Sabes, le debo todo. Es mi hermano, sin duda. Bueno, también te cuidas de él. Él quedó discapacitado por mi culpa, pero papá hará todo para que vuelva a ponerse de pie, respondió Jenny. Richard sonrió. Sabes, Jenny, si no fuera por ti, no estaría en la posición de dirigir la empresa familiar en este momento. Estaría recogiendo bayas en el bosque. Jenny se despidió diciendo, eso es cierto, pero si hubiera sabido el precio que eso implicaría, no habría recogido ese montón de documentos. Lo siento por eso. Richard respondió, tuviste una buena vida en el bosque, aunque Mark solo ha comenzado a mover los dedos de los pies ahora. Mi padre hace maravillas, dijo Jenny. Richard la miró de manera completamente diferente. Ahora le parecía inteligente y encantadora. Había pasado por el infierno y había vivido en el infierno. ¿Podría haber algo peor que no ser querido por nadie, especialmente si lo entiendes de niño? Sin padre, sin madre. Nathan lo pondrá de pie, sin duda, aseguró Richard. Por supuesto, ahora que sus piernas están empezando a obedecer, solo es cuestión de fortalecer los músculos y continuar con la terapia.
Los médicos que habían perdido la esperanza en Mark ahora piden conocer a papá. Mark dijo que el cirujano rogó ver a Nathan. Resulta que mucha gente ha oído hablar de él. Y él es mi padre. Estoy tan orgulloso de él. Jenny continuó cuidando de Mark y su familia. Vanessa se había convertido en una buena amiga. Inicialmente celosa de su esposo, Vanessa se dio cuenta de que Jenny nunca rompería su matrimonio. Su relación con Mark era completamente diferente. Jenny y Mark tenían un vínculo más fuerte que muchas parejas, pero no había romance. Realmente se consideraban hermano y hermana y valoraban eso profundamente. Entonces, ¿a qué has decidido postularte?, preguntó Richard, mirando su costoso reloj. He decidido que quiero trabajar en un hospital, respondió Jenny. Quizás como partera o ginecóloga. Ver a los niños llegar al mundo todos los días, ese es el mejor trabajo. Richard se fue diciendo, estás loca. Verás dolor, gritos, sangre y lágrimas. El parto es algo doloroso, según he oído. Veré el milagro del nacimiento, respondió Jenny. Los ojos felices de las madres. Eso es lo que quiero. Se despidieron y Jenny ya había cruzado la calle cuando Richard de repente la alcanzó. Ella se sorprendió. Espera, se me olvidó darte mi número de teléfono, dijo Richard. Quizás podamos salir juntos. Te llevaré al cine. Hay muchos lugares a los que nunca he ido. Jenny anotó su número, recordándole que estaba tratando con una antigua vagabunda, eso es cierto. Sabes, tampoco tengo muchas personas cercanas. Cuando mi padre falleció, pensé que Roy y yo nos acercaríamos más, pero resultó ser diferente. Quiero llevarte a la rueda de la fortuna esa noche, si te apetece, propuso Richard. Jenny le dio su número y se dirigió a casa. Nunca había tenido una relación. Nunca había sido amada. Richard no podía sacarla de su mente. Esa misma noche, le envió un mensaje. Comenzaron a enviarse mensajes, pero Jenny se cansó rápidamente y lo llamó de vuelta. Escribir era largo y aburrido, era mejor hablar directamente. Richard la recogió más tarde ese mismo día. Un mes después, hubo una celebración en una cafetería de la ciudad. Nathan estaba allí con un traje blanco y su hija, quien había recibido su primer certificado. Ella pasó todos sus exámenes de manera fácil y rápida. Mark también estaba presente, usando muletas, con su esposa Vanessa y su pequeña hija, Ashley. Richard también estaba en la celebración, planeando proponerle a Jenny. Era un pequeño grupo de personas que no se conocían hace un año, pero se habían convertido en una gran familia. Vanessa le pidió a Nathan que fuera el padrino de Ashley, y él aceptó. Mark dejó su silla de ruedas y se movía lentamente con las muletas. Nathan dijo que en otros 6 meses podrían pensar en su regreso al trabajo, pero por ahora, solo se trataba de trabajo en oficina. Quiero brindar por mi hija, anunció Nathan. Su nombre es Jenny Julia Taylor. Hemos cambiado todos los documentos, y hoy es su cumpleaños. Lo celebra por primera vez en este día. Feliz cumpleaños, cariño. Te quiero. Jenny sonrió. Gracias, papá. Solía pensar que había nacido el 12 de septiembre, pero resulta que es el 7 de octubre. Así que feliz cumpleaños para mí.